Me llamo Natalia y el mes pasado cumplí 32 años. Tras ser expulsada de casa a los 16 y construir mi vida desde cero, jamás imaginé abrir la puerta y encontrar a mi padre allí tras 15 años de silencio. La sorpresa de verlo de nuevo no fue nada comparada con lo que salió de su boca. Quería que cediera mi casa, la que logré con semanas de 80 horas de trabajo, a mi hermanastra Amanda. La misma familia que me desechó ahora quería lo que yo había construido. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, dime desde dónde lees esto. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que defenderte de familiares que te dieron por sentado. La mañana en que mi padre apareció comenzó como cualquier otro domingo. Disfrutaba de un café en mi terraza, contemplando el jardín que había diseñado con esmero. Mi casa de 3 dormitorios, de estilo tradicional, está en una calle tranquila de un barrio que antes solo soñaba con permitirme. Los suelos de roble, la cocina abierta con encimeras de mármol y el rincón de lectura junto al ventanal eran detalles que elegí cuidadosamente al comprarla hace 2 años. Esta casa representaba todo por lo que había luchado desde aquella noche lluviosa a los 16. Tras 15 años de trabajo incansable, mi agencia inmobiliaria es una de las más respetadas de la zona. Empecé como recepcionista y ascendí. Ahora lidero un equipo de 8 agentes. Mi especialización en ayudar a compradores primerizos me ha dado una reputación de honradez y dedicación que atrae clientes por referencias. El año pasado cerramos ventas por más de 13 millones de euros, y fui destacada en una revista local de negocios como una de las 40 emprendedoras menores de 40 años. El éxito material significa algo para mí, no lo negaré. Pero lo que más valoro es la estabilidad que he creado. Mi hogar es mi refugio. Cada mañana comienza con una carrera de 8 kilómetros con mi perro rescatado, Cooper, un cruce de labrador que llegó a mi vida hace 4 años, abandonado como yo lo fui. Nos encontramos en un refugio local y su compañía leal ha sido un consuelo constante en noches solitarias. Mi familia elegida ha sido igual de importante para mi sanación. Sara, mi mejor amiga desde los 12 años, ha sido mi pilar. Cuando todos me abandonaron, su familia me acogió hasta que terminé el instituto. Seguimos cenando juntos cada miércoles, una tradición que ha sobrevivido a novios, su matrimonio y el nacimiento de sus 2 hijos, que me llaman tía Natalia. Luego está Carlos, mi mentor en inmobiliaria, que vio potencial en mí cuando era una joven de 19 años sin un céntimo sirviéndole café. Su guía me ayudó a navegar el mundo empresarial sin modelos a seguir. Mi terapeuta, la doctora Invierno, también merece reconocimiento. Durante 6 años, trabajé en mis problemas de abandono y aprendí a confiar de nuevo. El camino no ha sido fácil. Hubo ataques de pánico al principio, noches cuestionando mi valía y un miedo persistente a que todo lo construido pudiera desvanecerse. En terapia, entendí que mi hipervigilancia y perfeccionismo eran una armadura para protegerme tras la traición de mi padre. Las citas han sido complicadas. He tenido algunas relaciones serias, pero protejo ferozmente mi independencia. Mi último novio no entendía por qué me negaba a incluir su nombre en nada de mi propiedad, incluso tras 2 años juntos. Me llamó desconfiada. Tal vez lo sea. Pero cuando te han quitado todo una vez, aprendes a proteger lo que reconstruyes. Mi implicación comunitaria es otra fuente de fuerza. Soy voluntaria en un albergue para adolescentes sin hogar, entendiendo su situación mejor que nadie. 2 veces al mes, imparto talleres de educación financiera, ayudando a estos jóvenes a entender cómo construir crédito, ahorrar y, eventualmente, ser propietarios. Contribuir me ayuda a dar sentido a mi propio camino. La estabilidad de mi rutina me ancla, desayunos dominicales en la terraza, reuniones estratégicas los lunes con mi equipo, cenas de los miércoles con Sara y su familia, noches de cine los viernes con amigos. Este ritmo predecible es algo que creé para mí, en contraste con el caos de mi adolescencia. He construido una buena vida, ladrillo a ladrillo. Así que cuando sonó el timbre ese domingo por la mañana, no tenía idea de que la paz que había construido estaba a punto de ser perturbada por fantasmas del pasado. Para entender la magnitud de lo que pasó cuando mi padre apareció en mi puerta, necesitas saber dónde comenzó nuestra historia. Antes de la traición, antes de las mentiras, éramos una familia feliz. Mis primeros recuerdos están llenos de calidez. Mi madre, Elena, era maestra de infantil con una risa que llenaba cualquier espacio. Mi padre, Tomás, trabajaba como ingeniero en una fábrica local.
Vivíamos en una modesta casa de 3 dormitorios en un barrio de clase media con buenas escuelas y barbacoas de fin de semana con vecinos. Mamá hacía mágicas todas las fiestas. Transformaba la casa según la temporada, horneando galletas que llenaban todo de aroma a canela y vainilla. Papá era el práctico, enseñándome a cambiar una rueda a los 9 años y explicándome el mundo con lógica y paciencia. Se equilibraban perfectamente, y nunca dudé de su amor. Cuando tenía 10 años, a mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo. Los siguientes 8 meses fueron un torbellino de visitas al hospital, olor a antiséptico y ver a mi madre vibrante apagarse ante mis ojos. A pesar del dolor, ella se enfocó en crear recuerdos conmigo. Hicimos una caja de memorias juntas, llenándola con cartas para mis futuros hitos, grabaciones de ella leyendo mis libros favoritos y pequeños regalos para cuando ya no estuviera. Murió un martes de abril. Recuerdo los cerezos en flor fuera de la ventana de su habitación. Papá le sostenía una mano, yo la otra. Sus últimas palabras fueron: encuentra la alegría, Natalia, incluso cuando parezca imposible. Papá y yo lloramos juntos. Nos sentábamos en el columpio del porche que ella amaba, a veces hablando de mamá, a veces en silencio con nuestra pérdida compartida. Mantuvo sus fotos y celebrábamos su cumpleaños con su tarta de chocolate favorita. Cuando tenía pesadillas, se sentaba junto a mi cama hasta que me dormía, como cuando era pequeña. Creamos nuevos rituales. Los pancakes de los domingos eran lo nuestro. Al principio, papá los quemaba por fuera y los dejaba crudos por dentro, pero reíamos de sus desastres culinarios hasta que perfeccionó el pancake dorado. Empezamos a hacer senderismo los fines de semana, algo que mamá siempre quiso pero nunca pudo. Entre árboles y arroyos, encontrábamos paz. Sara se volvió aún más importante entonces. Su madre me invitaba a menudo a cenar, sabiendo que papá hacía lo mejor que podía, pero a veces una niña necesita energía materna. Sara y yo hablábamos hasta tarde de todo y nada, y su presencia me mantenía firme cuando el duelo amenazaba con hundirme. Durante casi 2 años, fuimos solo papá y yo, buscando nuestra nueva normalidad. Él me llevaba a bailes de padre e hija en el colegio. Aprendía torpemente a peinarme y respondía como podía a preguntas que normalmente habrían sido para mamá. Éramos un equipo, navegando nuestra familia rota con la determinación de honrar a mamá encontrando alegría, como ella pidió. Cuando tenía 12 años, papá empezó a salir alguna noche. Siempre volvía antes de que me acostara, y los padres de Sara se quedaban conmigo. Entendía que estaba solo. Mamá llevaba más de 2 años fallecida, y aunque la extrañaba, quería que papá fuera feliz. Cuando me dijo que veía a alguien llamada Diana, fui cautelosamente optimista. La esperanza nerviosa en su rostro me hizo desear que funcionara. Tiene una hija de tu edad, me dijo una mañana sobre pancakes. Se llama Amanda, tiene 15, solo un año menos que tú. ¿Crees que seremos amigas? Eso espero, papá, respondí, y él apretó mi mano. Pase lo que pase con Diana, siempre seremos tú y yo. Esa promesa se rompería de formas que no imaginé. Pero en ese momento, le creí completamente. Habíamos superado la peor tormenta juntos. Nada podía romper nuestro vínculo. O eso pensaba. La primera vez que conocí a Diana, trajo una tarta de manzana casera y elogió mi premio de la Feria de Ciencias en la estantería. Tenía el pelo rubio hasta los hombros, maquillaje cuidado y una sonrisa cálida que arrugaba sus ojos. Preguntó por el colegio y parecía interesada en mis respuestas. Su hija Amanda se mantuvo al margen, mirando nuestras fotos familiares con expresión reservada. Era menuda, con el pelo rubio de su madre y un mohín permanente. Cuando intenté enseñarle mi cuarto, me siguió a regañadientes, respondiendo con monosílabos. Atribuí su frialdad a la incomodidad de la situación y seguí intentando, mostrándole mis libros y el telescopio que papá me regaló por mi cumpleaños. Mi madre dice que tu padre gana buen dinero, comentó de repente, pasando el dedo por mi cómoda. Supongo que trabaja mucho, respondí, incómoda con el rumbo de la charla. Hemos mudado 3 veces desde que mi padre se fue, continuó. Quizá ahora podamos quedarnos en un sitio. En retrospectiva, ese comentario fue mi primera advertencia, pero era demasiado ingenua para captarlo. El noviazgo avanzó rápido. En 6 meses, papá propuso matrimonio. Lo supe cuando llegaron una noche, Diana mostrando un anillo de diamantes, ambos radiantes de felicidad.
Reprimí mi inquietud y los abracé, diciéndome que papá merecía esta segunda oportunidad en el amor. Se casaron en una pequeña ceremonia en un hotel local. Fui dama de honor secundaria con un vestido azul que Diana eligió. En la recepción, escuché a Amanda decirle a un primo: «Mi madre siempre consigue lo que quiere. Siempre». El tono triunfal en su voz me dio escalofríos. Todo cambió tras su luna de miel de fin de semana. Diana y Amanda se mudaron a nuestra casa, trayendo montones de pertenencias que, de alguna forma, tenían prioridad sobre las nuestras. La butaca de lectura de mamá fue relegada al sótano para hacer sitio a una más grande de Diana. Las fotos familiares se reorganizaron, y muchas de mamá desaparecieron de las áreas comunes, quedando solo en mi cuarto y el despacho de papá. Diana impuso nuevas reglas. Los quehaceres se dividieron, pero yo siempre tenía más responsabilidades que Amanda. Cuando lo señalé, Diana sonreía tensa y decía: «Amanda tiene asma, cariño. Hay que ser comprensivos». Sin embargo, el asma de Amanda nunca le impedía estar en el equipo de natación o pasar horas en el centro comercial con amigas. La dinámica con papá cambió sutilmente al principio, luego drásticamente. Antes de Diana, me ayudaba con los deberes en la mesa de la cocina. Ahora estaba ocupado con las crisis de Amanda o las peticiones de Diana. Nuestra tradición de pancakes dominicales se desvaneció, reemplazada por la preferencia de Diana por ir a misa y luego a un brunch en un restaurante local donde podía presumir de su nueva familia perfecta. «Tu padre y yo sentimos que Amanda necesita más atención ahora», explicó Diana cuando pregunté por qué papá faltó a mi concurso de ciencias. «El divorcio fue duro para ella, y aún se está adaptando. Tú eres tan independiente, Natalia. Es una de las cosas que amamos de ti». La independencia se volvió un arma de doble filo. Ser autosuficiente significaba ser ignorada. Mientras papá asistía a todas las competiciones de natación de Amanda, llegaba a menos eventos míos. Diana suavizaba sus ausencias con excusas que siempre ponían las necesidades de Amanda por encima de las mías. Luego vinieron los pequeños incidentes: dinero desaparecido de mi escritorio, una página rota en un libro que mamá me dio, un proyecto escolar misteriosamente dañado la noche antes de entregarlo. Cuando lo mencionaba, Diana suspiraba y decía: «Los adolescentes son tan dramáticos. Debe ser duro haber sido hija única tanto tiempo». La actitud de Amanda hacia mí oscilaba entre indiferencia fría y hostilidad activa. Delante de papá, fingía un vínculo de hermanas, sugiriendo ver películas juntas o trenzarme el pelo. Cuando él salía, abandonaba esas actividades, a menudo con un comentario hiriente. «Siente lástima por ti porque tu madre murió», me dijo una vez en la cocina. «Es la única razón por la que te presta atención». Intenté contarle a papá, pero lo descartó como un ajuste normal entre hermanas. «Dale tiempo, Natalia. Es nuevo para todos». El gaslighting se volvió más frecuente. Objetos desaparecían de mi cuarto, solo para aparecer en mi mochila o bajo mi cama, haciéndome parecer descuidada. Conversaciones que estaba segura de haber tenido eran negadas. «Nunca dijimos que podías ir a casa de Sara este fin de semana», insistía Diana. «Lo habrás soñado». A pesar del ambiente tóxico, mantuve mis notas, enfocándome en el colegio como escape y una vía hacia la libertad mediante becas. Llevaba un diario escondido bajo mi colchón, anotando mis pertenencias y conversaciones para mantener mi cordura cuando todo lo que decía era cuestionado. Sara siguió siendo mi salvavidas, la única que veía el antes y el después de nuestra dinámica familiar. «Tu madrastra es manipuladora», observó tras pasar una tarde en casa. «Cómo actúa cuando tu padre está presente y cuando no, es realmente retorcido». A los 16, mi hogar se había convertido en un campo de batalla donde estaba constantemente a la defensiva. Caminaba de puntillas, evitando dar a Diana o Amanda munición contra mí. Papá se había convertido en una sombra del hombre que fue mi aliado, ahora tan cegado por su nueva esposa que apenas veía lo que ocurría frente a él. Seguía amándolo y buscaba reconectar, dejando notas en su fiambrera como hacía mamá o preguntando por su día en los raros momentos a solas. A veces veía destellos de nuestra antigua relación, pero eran fugaces, siempre interrumpidos por las necesidades de Diana o las demandas de Amanda. Todo llegó a un punto crítico una tarde de otoño cuando volví de un grupo de estudio y mi vida estaba a punto de implosionar. La noche que destrozó mi mundo comenzó de forma ordinaria. Estaba en la biblioteca con mi grupo de estudio de química avanzada.
La madre de Sara me dejó en casa sobre las 8:30, y entré en un hogar cargado de una tensión inusual. Al cruzar la puerta, supe que algo iba mal. Papá estaba sentado a la mesa de la cocina, con el rostro tenso y enfadado como pocas veces lo había visto. Diana estaba a su lado, con una mano en su hombro en un gesto que parecía tanto reconfortante como posesivo. Amanda rondaba en la puerta del salón, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre nerviosismo y algo que parecía inquietantemente satisfacción. ¿Dónde has estado?, exigió papá, con la voz tensa. En la biblioteca con mi grupo de estudio. Te lo dije esta mañana, y la señora Pérez acaba de dejarme, respondí, confundida. Había seguido todas las reglas. Incluso envié un mensaje cuando decidimos quedarnos una hora más. Tenemos que hablar de lo que encontramos en tu cuarto, dijo Diana, con un tono ensayado. Mi estómago se hundió. ¿Estuvisteis en mi cuarto? ¿Por qué? No cambies de tema, espetó papá. Diana estaba guardando ropa y notó que tu cajón no cerraba bien. Esa fue la primera señal de alarma. Diana nunca había guardado mi ropa. Eso siempre fue mi responsabilidad desde que ella llegó. Al intentar arreglarlo, continuó Diana con suavidad, encontré algo muy perturbador. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo, desplegando varios cientos en la mesa. 2.000 euros en total, supe después. ¿Reconoces esto? Negué con la cabeza. No, no es mío. Estaba escondido bajo tus calcetines, contraatacó Diana. Y casualmente, es justo la cantidad que falta en mi bolso. El dinero que saqué ayer para el viaje de esquí de Amanda. Mi mente se aceleró. Nunca había visto ese dinero. Nunca tomé nada de Diana ni de nadie. No lo cogí, dije con firmeza. Estuve en el colegio y luego en la biblioteca todo el día. ¿Pudiste tomarlo ayer o esta mañana?, replicó Diana. Estabas ahí cuando mencioné el dinero en el desayuno. Miré a papá, esperando que al menos considerara que decía la verdad. Pero vi algo en sus ojos que nunca había visto dirigido a mí. Desconfianza. También encontramos esto, dijo en voz baja, empujando una pulsera de oro por la mesa. Mi respiración se cortó. Era la pulsera de Diana, una que siempre perdía y encontraba. La había visto con ella días antes. Eso tampoco es mío, dije, con la voz alzándose por el pánico. Papá, sabes que no robaría. ¿Me conoces? Pensé que sí, respondió. Y esas 4 palabras dolieron más que nada. Hay más, añadió Diana, mostrando un cuaderno donde había documentado objetos perdidos en los últimos meses. Pequeñas cantidades de dinero, unos pendientes, el dinero de Amanda, todo supuestamente encontrado en mi posesión. Esto es una locura, protesté, con lágrimas acumulándose. Me están tendiendo una trampa. Amanda habló entonces, con una nota perfecta de inocencia herida. ¿Por qué alguien te tendería una trampa? Siempre has estado celosa de que mamá y yo nos mudáramos. Siempre haces comentarios sobre mis cosas. Eso no es cierto. Pero 3 contra 1 eran probabilidades imposibles, especialmente cuando uno de los 3 era el padre en quien más confiaba. La discusión escaló, yo negando las acusaciones mientras Diana presentaba más pruebas de mi supuesto robo. Papá se enfadaba más, no con la situación, sino conmigo, como si mis negativas fueran más ofensivas que el supuesto delito. He intentado ser paciente, dijo finalmente. Sé que has tenido problemas con los cambios en nuestra familia, pero esto ha ido demasiado lejos. No hice esto, repetí, con la voz rota. Papá, por favor, créeme. Nunca robaría, sacudió la cabeza, con decepción radiando de él. La evidencia está aquí, Natalia. Si no puedes ser honesta, ¿cómo podemos confiar en ti bajo nuestro tejado? El ultimátum llegó después, pronunciado por mi padre con Diana susurrando en su oído. Tienes 2 opciones, dijo. Admitir lo que hiciste, disculparte con Diana y Amanda, devolver todo lo que tomaste y aceptar estar castigada 3 meses. Oh. Hizo una pausa y vi un destello de algo en sus ojos. Duda, arrepentimiento, lo que fuera, no fue suficiente. O seguir negándolo y tendrás que irte de esta casa. Las palabras flotaron en el aire, imposibles y devastadoras. A los 16 años, mi padre amenazaba con echarme por una mentira. No puedes hablar en serio, susurré. Completamente en serio, respondió.
No tendré una ladrona en mi casa, especialmente una que no asume su responsabilidad. Miré sus rostros. Amanda no podía ocultar su sonrisa. Diana mantenía una máscara de triste decepción, y papá, mi protector, parecía un extraño. En ese momento, algo se rompió en mí. Si admitiera una mentira, me perdería a mí misma. Si mantuviera mi inocencia, perdería a mi hogar y a mi padre. Una elección imposible para una chica de 16 años. Pero, de alguna manera, la decisión fue clara. No tomé nada, dije, con la voz súbitamente calma. Y no diré que lo hice. La mandíbula de papá se tensó. Entonces recoge tus cosas. Me quedé atónita por la contundencia. Estás eligiendo a ella sobre mí. Has elegido la deshonestidad, replicó. No me dejas opción. Corrí a mi cuarto, ya violado por su búsqueda. Con manos temblorosas, saqué mi mochila escolar y una bolsa de viaje. ¿Qué lleva una chica de 16 años cuando su vida se desmorona? Cosas prácticas, ropa, artículos de aseo, cuadernos escolares. Luego lo irreemplazable, la caja de memorias de mamá, fotos de tiempos felices, el diario donde documenté 2 años de gaslighting. Mientras empacaba, la lluvia comenzó a caer, un telón perfecto para la destrucción de mi mundo. Escuché sus voces abajo, la de Diana calmando, probablemente convenciendo a papá de que hacía lo correcto, que necesitaba una lección. Llamé a Sara, con dedos temblando tanto que apenas podía marcar. Entre lágrimas, le conté lo que pasaba. Su madre respondió, horrorizada, asegurándome de que venían de camino. Cuando bajé con mis bolsas, papá estaba junto a la puerta. Por un momento, pensé que reconsideraría, que recordaría la promesa hecha sobre Pancakes 4 años antes. En cambio, se apartó. ¿A dónde irás?, preguntó, con un dejo de incertidumbre. A casa de Sara, respondí. No es que te importe. Natalia, comenzó, pero Diana apareció a su lado. Has hecho tu elección, dijo con firmeza. Quizá algo de tiempo fuera te ayude a reflexionar. Miré a mi padre una última vez. Mamá estaría avergonzada de ti ahora. Fue cruel, pero lo creía con todo mi corazón. Salí bajo la lluvia, escuchando la puerta cerrarse tras de mí. Me quedé en el porche de lo que había sido mi hogar toda mi vida, con la lluvia empapando mi chaqueta, esperando a los padres de Sara. Esa noche, en el cuarto de Sara, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sus padres me aseguraron que podía quedarme todo el tiempo necesario, pero sabíamos que no era temporal. Algo fundamental se había roto, y no había vuelta atrás. En los días siguientes, esperaba que papá llamara, que recobrara el sentido. No lo hizo. Volví al colegio, enfrentando susurros y miradas mientras la noticia de mi situación se extendía. La orientadora escolar me ayudó a entender mis opciones como menor efectivamente abandonada. Los padres de Sara consideraron solicitar la tutela temporal, pero temían batallas legales con mi padre. Una semana después, recibí una caja en la puerta de Sara. Dentro estaban más de mis pertenencias, empaquetadas descuidadamente. En el fondo, una nota con la letra de papá. Cuando estés lista para admitir lo que hiciste y disculparte, podemos hablar de tu regreso. Sin disculpas por su desconfianza, sin reconocimiento de la magnitud de su traición, solo la suposición de mi culpa. Doblé la nota y la guardé en la caja de memorias de mamá, junto a un extracto bancario que encontré mientras empacaba. Mostraba que Diana había retirado exactamente 2.000 euros el día antes de acusarme de robarlos. Evidencia que descubrí tarde, pero que guardé 15 años, esperando el día en que la verdad importara. Los meses tras mi expulsión fueron un curso acelerado en responsabilidad adulta. Los padres de Sara, Juan y Margarita Pérez, fueron mis salvavidas. Convirtieron su despacho en un dormitorio para mí y me ayudaron a navegar la complicada situación legal de ser menor sin vivir con mi tutor. Puedes quedarte hasta que termines el instituto, me aseguró Juan. Hablamos con un abogado amigo. Tu padre no te ha abandonado legalmente porque sigue enviando algo de dinero, pero está en terreno frágil. Papá empezó a enviar cheques mensuales a los Pérez, un reconocimiento tácito de que había abdicado de sus responsabilidades, pero evitando consecuencias legales. Nunca llamó ni visitó. Supe después que Diana lo convenció de que necesitaba amor duro y que eventualmente confesaría.
Me volqué en el colegio con renovada determinación. Si la educación era importante antes, ahora era mi único camino hacia la independencia real. Mantuve sobresalientes mientras trabajaba 20 horas semanales en una cafetería local para contribuir en casa de los Pérez y ahorrar para mi futuro incierto. La orientadora escolar fue otra aliada, ayudándome a solicitar todas las becas posibles. Tu redacción personal sobre superar adversidades es de las más poderosas que he leído, me dijo, con empatía en los ojos. Las universidades verán tu resiliencia, Natalia. El día de la graduación llegó con emociones mixtas. Orgullo por mis logros y 4 becas sustanciosas para la universidad estatal, pero también el dolor de mirar al público y no ver a mi padre. Le envié una invitación, contra el consejo de todos los que me querían. No vino, no respondió. En cambio, tuve a los Pérez, a Sara y a varios profesores aplaudiendo fuerte mientras aceptaba mi diploma y el premio al mérito académico. Ese verano, encontré un pequeño piso con una compañera, otra estudiante con beca llamada Jessica. Era un lugar destartalado, con calefacción poco fiable y paredes finas, pero fue el primer espacio realmente mío. Trabajé en 2 empleos, ahorrando cada céntimo para libros y gastos que las becas no cubrían. En uno de esos trabajos, sirviendo café en una cafetería local, conocí a Carlos Rey. Era cliente habitual, siempre pidiendo lo mismo: café solo grande, magdalena de arándanos, sonrisa fácil. Tenía unos 40 años, pelo entrecano y ojos amables que notaban detalles que otros pasaban por alto. Hoy pareces agotada, comentó una mañana tras una noche en vela terminando un trabajo. Estudiante universitaria, ¿eh? Tan obvio, respondí con una sonrisa cansada. Reconozco la mirada. Negocios. Asentí, con especialización en finanzas. Buena combinación. Tomó su cambio y me dio una tarjeta de visita. Mi inmobiliaria necesita recepcionista a media jornada. Mejor sueldo que en cafeterías, horarios regulares. Piénsalo. Esa tarjeta cambió mi vida. Trabajar en Inmobiliaria Rey me enseñó más que atender teléfonos y agendar citas. Carlos se convirtió en mentor, explicándome el negocio desde cero. Tienes talento natural para esto, me dijo tras 6 meses, al oírme hablar con un cliente espontáneo. Escuchas bien y tienes instinto para conectar personas con propiedades. En mi 3er año de universidad, trabajaba casi a tiempo completo en la agencia mientras mantenía mi carga académica. Carlos me animó a sacarme la licencia inmobiliaria, pagando incluso los cursos necesarios como regalo de cumpleaños. Considéralo una inversión en mi negocio, dijo cuando protesté. Me lo devolverás trayendo clientes. Aprobé el examen de licencia a la primera y vendí mi primera casa 2 meses después, un pequeño piso inicial a una pareja joven. La comisión fue más dinero del que había visto junto, suficiente para mudarme del piso destartalado a un pequeño apartamento de 1 habitación. Durante todo ese tiempo, mantuve contacto mínimo con mi padre. Emails ocasionales sobre eventos importantes recibían respuestas breves y formales. Supe por conocidos comunes que Diana y Amanda seguían en su vida, que Amanda abandonó el grado universitario y trabajaba en tiendas mientras vivía en casa. Intenté no preocuparme, no comparar nuestros caminos divergentes, pero la ironía era inevitable. A los 23, tomé una decisión audaz. Con mis ahorros y un programa para compradores primerizos, compré un pequeño piso de 1 habitación. Necesitaba reformas, con electrodomésticos antiguos y moqueta desgastada, pero al firmar los papeles, algo sanó en mí. Tenía un hogar otra vez, uno que nadie podía quitarme. ¿Te das cuenta de que tienes una propiedad antes que la mayoría de tus profesores universitarios? Bromeó Carlos mientras celebrábamos con cava y vasos de plástico en el suelo de mi nuevo salón vacío. Esto es solo el comienzo, respondí. Y lo decía en serio. Los siguientes 7 años fueron un torbellino de días de 18 horas construyendo mi base de clientes y reputación en el sector. Pasé de propiedades residenciales a comerciales, estudié obsesivamente las tendencias del mercado y reinvertí la mayoría de mis ganancias. Cuando Carlos decidió jubilarse a los 65, me ofreció comprar su agencia. Llevas dirigiéndola en todo menos en el nombre los últimos 2 años, dijo. Debería ser tuya. A los 29, me convertí en la dueña de lo que ahora se llama Inmobiliaria Pérez Rey, honrando a Carlos y a la familia que me acogió cuando no tenía nada.
El negocio prosperó bajo mi liderazgo, creciendo de 3 a 8 agentes con un enfoque en prácticas éticas que nos ganaron clientes leales. Mi sanación personal fue más lenta que mi éxito profesional. Las sesiones semanales con la doctora Invierno me ayudaron a procesar el abandono y la traición. Has logrado un éxito externo extraordinario, observó. Ahora debemos trabajar en que creas que lo mereces. El miedo a que todo pudiera desvanecerse seguía siendo mi compañero constante. Mantuve fondos de emergencia, planes de respaldo para mis planes de respaldo y luché por confiar plenamente en mis parejas. Mi relación más larga duró 2 años antes de desmoronarse por mi negativa a combinar finanzas o considerar propiedades conjuntas. Te amo, dijo Miguel en nuestra última discusión. Pero guardas una parte de ti cerrada. Vives como si alguien pudiera quitarte todo en cualquier momento. No estaba equivocado. La chica de 16 años que empacó su vida en una mochila aún vivía en mí, hipervigilante, esperando la próxima traición. La compra de mi actual casa a los 30 fue otro hito en mi sanación. La hermosa casa de estilo tradicional representaba no solo éxito financiero, sino una declaración de que estaba echando raíces, creando la estabilidad que perdí. Pasé meses renovándola, haciendo cada detalle a mi gusto. Era la casa con la que soñé en las noches en el cuarto de invitados de Sara y en el destartalado piso universitario, una manifestación tangible de lo lejos que había llegado. Por conexiones mutuas, ocasionalmente recibía noticias de mi padre y su familia. Papá se había jubilado anticipadamente por problemas de salud. Amanda se casó joven, tuvo 2 hijos y ahora atravesaba un divorcio complicado. Diana seguía siendo tan controladora como siempre, ahora enfocando sus manipulaciones en los hijos de Amanda, sus nietos. Hice varios intentos por reconectar con papá, más por el ánimo de la doctora Invierno que por deseo propio. Una tarjeta por su 60º cumpleaños quedó sin respuesta. Un email tras saber de sus problemas de salud recibió un escueto: «Estoy bien». Con el tiempo, dejé de intentarlo, aceptando que el padre que amaba existía solo en mis recuerdos. No se me escapaba la ironía de que la hija que él desechó había construido una vida exitosa por sus propios medios, mientras la hijastra que eligió luchaba pese a años de su apoyo. Pero no encontraba placer en las dificultades de Amanda. La vida me había enseñado que el resentimiento solo pesa a quien lo lleva. Así que cuando sonó el timbre ese domingo por la mañana, no tenía ni idea de que el pasado que tanto trabajé por superar estaba a punto de cerrar el círculo de la forma más inesperada. El timbre sonó justo cuando servía mi segundo café. Cooper ladró una vez, más anuncio que alarma, moviendo la cola como siempre con las visitas. No esperaba a nadie, pero las visitas dominicales de amigos no eran raras en nuestro barrio unido. Fui a la puerta descalza, aún con pantalones de yoga y una sudadera grande de mi universidad. Al abrir, la taza casi se me cae. Tomás García, mi padre, estaba en mi porche. 15 años lo habían envejecido mucho. Su pelo, antes oscuro, era completamente gris, su alta figura, algo encorvada, su rostro, surcado de arrugas profundas alrededor de unos ojos que aún tenían el azul que veo en mi espejo cada mañana. A su lado estaba Amanda, ya no la adolescente arrogante, sino una mujer de mi edad. Su pelo rubio estaba cortado con estilo caro, su maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero el estrés había dejado marca en la tensión de su boca y la mirada calculadora que no había cambiado desde la infancia. «Natalia», dijo papá, con la voz más áspera de lo que recordaba, con incertidumbre en mi nombre. Me quedé congelada, una ola de emociones chocando en mí. Shock, rabia, duelo y, bajo todo, un temblor de esa esperanza infantil que nunca murió del todo, de que al fin venía a reparar las cosas. «¿Qué hacéis aquí?», logré preguntar, sin moverme del umbral. «Podemos pasar, por favor». Se movió incómodo, mirando a la vecina de enfrente que paseaba a su perro y observaba con curiosidad descarada. El instinto de autopreservación me decía que cerrara la puerta, que protegiera la vida que había construido de quienes la destrozaron una vez. Pero la curiosidad venció. Tras 15 años, quería saber qué los traía a mi puerta. 10 minutos, dije, retrocediendo para dejarlos entrar. Entraron en mi hogar, ambos observando los suelos de madera, los muebles elegantes, las claras señales de bienestar económico. Cooper se acercó cauteloso, sintiendo mi tensión. Puse la mano en su cabeza, tomando fuerza de su presencia sólida. «Hermosa casa»,
comentó papá torpemente, de pie en mi salón como un extraño, que supuse que era. Gracias. Me costó mucho esfuerzo. Mi voz era más fría que el aire matutino. ¿Por qué estáis aquí? Amanda habló por primera vez. ¿Te ha ido bien? El trasfondo en su tono era familiar, el mismo resentimiento de nuestra adolescencia. Algunas cosas no cambiaban. Repito, ¿por qué estáis aquí? Me quedé de pie, sin ofrecerles asiento ni refrescos, sin actuar de anfitriona cuando habían perdido cualquier derecho a mi hospitalidad. Papá carraspeó. Supimos de tu éxito, tu empresa inmobiliaria, esta casa en este barrio, titubeó. ¿Y? Y queríamos reconectar, terminó, poco convincente. Tras 15 años, prueba otra vez. Amanda dio un paso adelante. Estoy pasando por un divorcio. No me sorprendió. Por un conocido común, había oído rumores de sus problemas maritales meses atrás. Lamento oírlo, respondí, más por cortesía que por sentimiento. Ha sido difícil, continuó, especialmente para los niños. Javi tiene 7 años y Emma, 5. Asentí, insegura de a dónde iba esto, pero cada vez más convencida de que no me gustaría el destino. Tuvimos que mudarnos de nuestra casa, añadió Amanda. Estamos con papá y Diana por ahora, pero es pequeño. Los niños comparten una habitación que es más bien un despacho reconvertido. Papá tomó la palabra. Hemos intentado ayudarles a salir adelante. El ex de Amanda no es fiable con la pensión, y ella quiere volver a estudiar para sacarse un grado. Las piezas empezaban a encajar, pero aún no podía creer hacia dónde parecía ir esto. ¿Qué tiene que ver esto conmigo?, pregunté directamente. Intercambiaron miradas antes de que papá hablara. Sabemos que tienes esta casa grande. Vives sola, salvo por el perro, y Amanda necesita un lugar estable para los niños. Los miré, esperando un remate que no llegó. ¿En serio estáis aquí para pedirme dinero? No dinero, dijo Amanda rápido. Esta casa. Pensamos que podrías dejarnos vivir aquí o incluso cedérnosla. Debes tener otras propiedades por tu negocio. La audacia me dejó sin aliento. 15 años de silencio, de abandono, y venían a pedirme mi hogar, el que logré con semanas de 80 horas. ¿Queréis que os dé mi casa?, repetí, segura de haber entendido mal. Papá al menos parecía incómodo. No darla, exactamente. Tal vez podrías mudarte a un lugar más pequeño. No necesitas todo este espacio solo para ti. Amanda tiene a los niños que considerar. Y la familia debe ayudar a la familia, añadió Amanda con hipocresía deslumbrante. Solté una risa aguda e incrédula. ¿Familia? Eso somos. La sangre es la sangre, dijo papá en voz baja. Pese a todo. Pese a todo, repetí. Pese a que echaste a tu hija de 16 años de su casa por una mentira. Pese a no llamar ni una vez para ver si estaba a salvo, si tenía comida, si necesitaba algo en todos estos años. Pese a perder mi graduación, mi título universitario, cada hito de mi vida adulta. Papá cambió el peso de pie, claramente incómodo. Todos cometimos errores. No, corregí. Tú tomaste una decisión. Yo era solo una niña lidiando con las consecuencias. Amanda intervino. Eso fue hace mucho. Deberíamos dejarlo atrás por el bien de los niños. La mención calculada de sus hijos, esos sobrinos desconocidos usados como palanca emocional, encendió una furia lenta en mí. A ver si lo entiendo, dije, con la voz mortalmente calma. ¿Queréis que renuncie a mi hogar, que conseguí sola, para dárselo a quienes me desecharon cuando era niña, apelando a una lealtad familiar que nunca me mostrasteis? Cuando lo pones así, comenzó papá, pero lo corté. ¿Cómo debería ponerlo? Ilumíname. La fachada de cortesía de Amanda se resquebrajó. Siempre has sido egoísta, Natalia. Siempre pensando en ti. Mientras yo tengo 2 niños que necesitan estabilidad. Egoísta, repetí, incrédula. Estuve sin hogar a los 16 por ti y tu madre. Todo lo que tengo lo construí desde la nada tras perderlo todo por vuestra culpa. Eso es historia antigua, desestimó. Claramente te va bien ahora. Más que bien. Podrías permitirte otro lugar fácilmente.
No se trata de eso, contraataqué. Esta es mi casa, mía. No os debo nada. Papá intentó otro enfoque. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros. Terminaron mal, interrumpí. No terminaron mal. Elegiste creer que era una ladrona sin pruebas. Elegiste a tu nueva esposa sobre tu hija. Me abandonaste. Envié dinero a los Pérez, se defendió débilmente. Lo mínimo para evitar problemas legales, corregí. Nunca suficiente para apoyarme de verdad. Nunca con una llamada o visita para ver cómo estaba. Un silencio incómodo cayó. Podía verlos recalculando, buscando el ángulo para conseguir lo que querían. Entiendo que aún estés dolida, dijo papá finalmente. Pero no castigues a los niños por errores pasados. Algo en mí se rompió ante la manipulación. No te atrevas a usar a esos niños como peones. Si te importara su estabilidad, habrías ayudado a Amanda a crearla, no venir a mendigar mi casa. No mendigamos, espetó Amanda. Pensamos que querrías compensar el favoritismo que papá te mostró de jóvenes. La afirmación era tan desconectada de la realidad que reí. ¿Favoritismo? ¿Estás delirando? Él os eligió a ti y a tu madre sobre mí. Me echó de mi casa por ti. Solo después de que robaste, contraatacó. Y ahí estaba. Tras 15 años, aún mantenían la mentira. Aún creían que merecía lo que me pasó. Nunca robé nada, dije en voz baja. Y creo que ambos lo sabéis. Un destello cruzó el rostro de Amanda, demasiado rápido para interpretar, pero papá desvió la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Ya no importa, murmuró. Agua pasada. A mí me importa, insistí. Es la razón por la que estamos aquí teniendo esta conversación tras 15 años de silencio. Es la razón por la que tuve que reconstruir mi vida desde cero mientras tú seguías apoyando a Amanda en la adultez. Vale, espetó Amanda. Quizá no robaste el dinero. Tal vez lo moví yo. ¿Te hace feliz saberlo después de tanto tiempo? No cambia nada ahora. Su admisión casual de lo que siempre supe, dicha sin remordimiento ni disculpa, encendió un fuego en mi pecho. Todos esos años de duda, de preguntarme si alguien me creería, se cristalizaron en una claridad perfecta. Cambia todo, dije suavemente. Pero no como crees. Respiré hondo, centrándome en el momento presente. Cooper se apoyó en mi pierna, una presencia firme mientras enfrentaba a los fantasmas de mi pasado en mi salón. Esperad aquí, dije, con la voz más firme de lo que sentía. Fui a mi despacho, una habitación soleada con vistas al jardín trasero. En el cajón inferior de mi escritorio había una caja ignífuga con mis documentos importantes. Escrituras, pólizas de seguro, la caja de memorias de mamá y un sobresellado que había llevado conmigo a través de 6 mudanzas en 15 años. Al volver al salón, papá y Amanda susurraban, callándose al entrar. Coloqué el sobre en la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó papá. Pruebas, respondí simplemente. Pruebas que he guardado 15 años, esperando este momento, aunque nunca creí que llegaría. Saqué 2 documentos del sobre. El primero era un extracto bancario, amarillento pero legible. Este es un extracto de tu cuenta conjunta con Diana, le dije a papá. Mira el retiro del 14 de octubre, 2.000 euros. La cantidad exacta de la que me acusaron de robar al día siguiente. Papá miró el papel, confundido. ¿Cómo conseguiste esto? Estaba entre mis papeles escolares. Lo encontré mientras empacaba la noche que me echaste. Demasiado tarde para cambiar lo que pasaba, pero lo guardé. Coloqué el segundo documento junto al primero. Esto es una transcripción de una charla con Amanda 3 años después de irme. Admitió todo entonces, aunque no sabía que la grababa. El rostro de Amanda enrojeció de ira. ¿Me grabaste sin permiso? Eso es ilegal. En este país, solo una parte necesita consentir la grabación. Y, francamente, tras lo que me hicisteis, no me preocupa tu definición de lo correcto. Papá tomó la transcripción, escaneando las partes resaltadas donde Amanda alardeaba de haber puesto el dinero y la pulsera en mi cuarto, de convencer a su madre para seguir el plan de deshacerse de la competencia. ¿Es esto cierto?, le preguntó a Amanda, con voz vacía. Ella alzó la cabeza desafiante.
Éramos niñas. Estaba celosa. Mamá decía que siempre ponías a Natalia primero, que necesitábamos romper tu apego por ella. La confirmación flotó entre nosotros. Papá se hundió en mi sofá sin invitación, luciendo cada uno de sus 65 años. ¿Diana lo sabía?, preguntó, apenas audible. Claro que lo sabía, respondió Amanda impaciente. Fue su idea. Dijo que eras ciego con tu preciosa hija. Observé a mi padre absorber la información, el saber de que su esposa lo manipuló, que desechó a su hija por una mentira deliberada. Parte de mí había imaginado este momento durante años, fantaseando con la satisfacción de verlo enfrentar la verdad. La realidad fue más compleja, una mezcla de vindicación y duelo renovado por lo que perdimos. Todo este tiempo, murmuró. Todos estos años. Sí, dije simplemente. Todos estos años. Me miró con ojos llorosos. Natalia, no sé qué decir. Lo siento mucho. La disculpa que esperé 15 años llegó con una vacuidad sorprendente. Era demasiado poco, demasiado tarde. Un parche para una amputación. Lo siento, no reconstruye lo destruido, dije en voz baja. Lo siento, no me devuelve los años sin un padre. Podemos empezar de nuevo, sugirió, con desesperación en la voz. Ahora que sé la verdad. Amanda interrumpió con tono cortante. Esto no cambia nuestra situación actual. Puedes sentirte mal por el pasado, papá, pero aún necesitamos un lugar donde vivir. Natalia tiene esta casa que no necesita. Su persistente arrogancia ante sus mentiras expuestas era casi impresionante. Aún no lo entiendes, le dije. Esta casa representa todo lo que construí tras lo que tú y tu madre destruisteis. Cada ladrillo, cada tabla, pagados con mi sudor y determinación. Me volví hacia mi padre. ¿Y tú? Ofreces disculpas como si las palabras pudieran cerrar el abismo entre nosotros. ¿Dónde estabas cuando luchabas por encontrar dónde vivir tras el instituto? ¿Dónde estabas cuando trabajaba en 2 empleos para pagar la universidad? ¿Dónde estabas en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento en que logré algo y no tenía un padre con quien compartirlo? Papá pareció encogerse ante mis preguntas. Pensé que Diana me convenció de que el amor duro era la única forma de llegar a ti, que confesarías eventualmente. ¿Y cuándo no lo hice? Cuando pasaron años y mantuve mi inocencia, ¿alguna vez consideraste que tal vez tu hija decía la verdad? No tuvo respuesta. Amanda intentó otra táctica. Mira, lo que pasó fue terrible. Lo admito. Fuimos horribles contigo, pero mis hijos son inocentes. Necesitan un hogar estable. Entonces proporciónales uno, respondí, como yo tuve que hacer por mí misma cuando apenas era una niña. No es tan simple, argumentó. El mercado laboral es duro. El cuidado infantil es caro. Conozco los desafíos, la corté. Los enfrenté sola a los 16. Tú tienes 31 y apoyo familiar. Resuélvelo. Entonces no ayudarás en nada, preguntó papá, con un dejo de su antigua autoridad. La audacia de su pregunta me dejó sin palabras momentáneamente. ¿Todo lo que hiciste por mí? ¿Te refieres a cumplir tu obligación legal como padre hasta los 16 y luego abandonarme? ¿Debería estar agradecida por ese esfuerzo mínimo? No fui perfecto, concedió. Pero te quería. Te quiero. Las palabras que anhelé escuchar ahora sonaban vacías. El amor no es un sentimiento, papá. Es una serie de acciones. Es estar presente. Es creer en tu hija. Es apoyarla incluso cuando es difícil. Por cualquier estándar, dejaste de amarme la noche que creíste que era una ladrona. Amanda se levantó bruscamente. Esto no nos lleva a ninguna parte. ¿Vas a ayudarnos o no? Miré a la mujer que había sido el centro de la destrucción de mi familia. No había remordimiento en su expresión, solo impaciencia porque su plan de beneficiarse de mi éxito no avanzaba como esperaba. Ni 1 centímetro de esta casa será nunca vuestro, dije con calma. Ni la esquina más pequeña, ni por un día, ni por una hora. Esta es mi casa. Pagada con la vida que construí tras que destruyerais la primera. Sigue siendo esa chica egoísta, escupió Amanda. Y tú sigues siendo la arrogante que nunca enfrentó consecuencias por sus actos, respondí.
Algunas cosas no cambian. Me volví hacia mi padre. Es hora de que os vayáis. Se levantó tembloroso, perdido en la casa de la hija que apenas conocía. Natalia, por favor. Podemos trabajar en esto ahora que sé la verdad. La verdad siempre estuvo ahí, interrumpí. Elegiste no verla. Elegiste a Diana y Amanda sobre mí una y otra vez. Y ahora estás aquí, no porque me extrañaras o quisieras enmendar, sino porque quieres algo de mí. Eso no es justo, protestó débilmente. Nada de esto ha sido justo, coincidí. Pero, a diferencia de ti, he dejado de esperar que la vida sea justa. He construido mi propia justicia, mi seguridad, mi familia de personas que sí están para mí. Me moví hacia la puerta, dejando claro que la conversación había terminado. Amanda salió primero, murmurando sobre mi egoísmo. Papá se quedó, mirándome con ojos suplicantes. ¿Puedo al menos tener tu número? Tal vez podríamos hablar cuando las cosas estén menos cargadas. Consideré su petición, sopesando a la niña en mí que aún anhelaba a su padre contra la mujer que había aprendido a protegerse de quienes la dañaban. No, dije finalmente. Pasé años intentando mantener una conexión contigo. Ignoraste cada intento. No puedes volver a mi vida cuando te convenga o cuando quieras algo de mí. Cometí un error terrible, admitió. Sí, lo hiciste. Y los errores tienen consecuencias. Esta es la tuya. Al salir al porche, se giró una última vez. Realmente lo siento, Natalia. Asentí, reconociendo sus palabras sin aceptarlas como suficientes. Adiós, papá. Cerré la puerta, apoyándome en ella mientras el sonido de su coche arrancando y alejándose se filtraba por las ventanas. Cooper rozó mi mano con su hocico, sensible a mi angustia. Me deslicé al suelo, enterrando el rostro en su suave pelaje mientras 15 años de emociones embotelladas se liberaban. Lloré por la chica de 16 años bajo la lluvia, por el padre que perdí, por la familia que pudimos haber sido sin la manipulación de Diana y Amanda. Y, finalmente, lloré de alivio porque la verdad que cargué sola tanto tiempo por fin había sido dicha en voz alta. Cuando las lágrimas cesaron, llamé a Sara, que llegó 20 minutos después con café y apoyo inquebrantable. Nos sentamos en mi terraza, el mismo lugar donde disfrutaba mi mañana antes de que el pasado irrumpiera. ¿Estás bien?, preguntó tras contarle toda la confrontación. Creo que lo estaré, respondí honestamente. No fue el cierre que imaginaba, pero quizá fue el que necesitaba. Siempre pensé que la vindicación se sentiría mejor. La vindicación no cura la herida original, observó. Solo confirma que no estabas loca. Nos quedamos en un silencio cómodo, viendo pájaros en el jardín. ¿Sabes qué es irónico?, dije finalmente. Tras años preguntándome si él reconocería la verdad, resulta que ya no importa. Construí esta vida sin él. Su opinión dejó de ser esencial para mi felicidad hace mucho. La semana siguiente, hice una donación sustancial al albergue de jóvenes donde era voluntaria, destinada específicamente a viviendas de emergencia para adolescentes en crisis. No podía cambiar mi pasado, pero podía ayudar a crear mejores resultados para otros en situaciones similares. También programé una sesión extra con la doctora Invierno, trabajando en las emociones complejas que la confrontación había removido. Has cerrado el círculo, notó. ¿Cómo se siente haber mantenido tu posición? Empoderador, admití. Durante tanto tiempo, fui esa adolescente asustada expulsada de su hogar. Enfrentarlos como adulta, en mis términos, en mi casa, cambió algo fundamental en cómo me veo respecto a ellos. La vida volvió a su ritmo. Mi negocio siguió prosperando. Cooper y yo corríamos por las mañanas. Cenaba con la familia de Sara y tenía noches de cine con amigos. Poco a poco, la confrontación con papá y Amanda tomó su lugar como otro evento en mi historia. Significativo, pero ya no definitorio. 3 meses después, llegó una tarjeta por correo con matasellos locales. Dentro, una breve nota de mi padre con su número y una invitación abierta a llamar si quería hablar. Sin demandas, sin culpa, solo una puerta abierta. La guardé en mi escritorio, sin aceptar ni rechazar la posibilidad. La elección era mía ahora, y eso marcaba toda la diferencia. Mi hogar siguió siendo mi santuario. Cada rincón lleno de la vida que creé para mí.
Ni un centímetro pertenecería jamás a quienes me traicionaron, pero cada centímetro contaba la historia de mi resiliencia, mi determinación y, en última instancia, mi triunfo. ¿Alguna vez has tenido que mantenerte firme contra familiares que te dieron por sentado y luego esperaban tu ayuda? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Recuerda que a veces lo más fuerte que puedes hacer es decir no a personas tóxicas, incluso si son familia. Dale a me gusta si esta historia te resonó. Suscríbete para más historias de superación y comparte con alguien que necesite recordar su propia fuerza hoy. Gracias por leer mi historia y recuerda, mereces proteger la vida que tanto te costó construir.